Cuando hablamos de un tema tan intenso y polarizante como la Revolución cubana, es casi un requisito dejar las emociones y las ideologías en la puerta. Y justo ese es el objetivo de nuestro desglose de hoy: hacer una disección súper clínica, completamente imparcial y con precisión matemática de los datos puros que forjaron este evento que, literalmente, redefinió nuestro hemisferio en el siglo XX. Para lograr este nivel de objetividad, vamos a explorar esta inmensa partida de ajedrez histórico, guiándonos estrictamente por la investigación del periodista Jack Matz en su editorial La jugada maestra. Su enfoque me parece fascinante porque nos obliga a arrancar de tajo ese velo de mito popular que todos conocemos para ver la verdad desnuda. Vamos a meternos de lleno en las tácticas, el ejercicio crudo del poder y las consecuencias reales que quedaron documentadas ahí, sobre el terreno. De hecho, fíjense en la regla de oro que establece Mates desde el principio. Él dice: mi deber no es idealizar ni demonizar, sino desglosar los hechos con precisión matemática. O sea, la premisa es neutralidad absoluta. Los datos que vamos a ver desmienten por completo esa narrativa de película de héroes impecables contra villanos caricaturescos. Lo que realmente hubo fue una red loquísima de estrategia militar, geopolítica y lamentablemente un sacrificio humano gigantesco. Entonces, esta es nuestra ruta para desmenuzar el tema. 1. El tablero y las piezas. 2. El porqué del movimiento. 3. La estrategia del triunfo. 4. Aciertos y costos sociales. Y cerramos con el 5. El colapso sistémico actual. Empecemos con el primer movimiento, el tablero y las piezas. Imagínense esto, porque es increíble. La verdadera cuna de esta rebelión armada no estuvo en lo profundo de la selva cubana, sino a miles de kilómetros de ahí. Todo arrancó con una sola reunión clandestina de 10 horas en la colonia tabacalera en la mismísima Ciudad de México, allá por 1955. Fue en ese lugar donde Raúl Castro presentó a su hermano Fidel con un joven médico argentino que andaba de viaje, Ernesto Che Guevara. Esa larguísima plática de madrugada en territorio mexicano literalmente consolidó las piezas clave del equipo que cambiaría el rumbo de América Latina. Ahora, tenemos que romper un mito gigante usando los datos duros. Se dice muchísimo que la guerrilla tenía un armamento súper avanzado desde el principio, y seguro han escuchado esa historia sobre ex oficiales nazis de las Waffen-SS entrenándolos. A ver, alto ahí. En realidad, las primeras armas se consiguieron a cuentagotas en el mercado negro de Estados Unidos y México. Lo del entrenamiento militar alemán sí es un hecho histórico real, pero ocurrió mucho después, en 1962, cuando el Estado ya estaba formado y con la presión de la crisis de los misiles encima. Nada que ver con la humilde guerrilla original. Pasemos a la sección 2. El porqué del movimiento. ¿Por qué una población entera decide apoyar un cambio de régimen tan radical? Pues no fue por leer un manual de ideología, sino porque la situación ya no daba para más. En los años 50, tras el golpe de Estado de Fulgencio Batista, la gente sentía que vivían en una neocolonia extranjera. Súmenle a eso una pobreza rural asfixiante, campesinos sin tierra, un analfabetismo alarmante y, para rematar, una represión brutal del gobierno. Era un auténtico polvorín. Entender esta desesperación es absolutamente fundamental para comprender cómo nacen estas revoluciones en la vida real. Vamos al punto 3, la estrategia del triunfo. Quédense con este número porque refleja la verdadera audacia de todo esto. 82. Apenas 82 personas fueron las que zarparon a escondidas desde Veracruz en noviembre de 1956. Iban metidos en un yatecito de recreo peligrosamente sobrecargado llamado Granma, enfrentándose a un clima espantoso en el Golfo de México. Y escuchen bien esto porque los números son escalofriantes. Después de una tormenta terrible, de encallar en los manglares y de ser masacrados por el ejército en una emboscada, de esos 82 originales, solamente entre 20 y 22 lograron llegar vivos a esconderse a la Sierra Maestra. Matemáticamente hablando, las probabilidades de que este puñado de sobrevivientes derrotara a todo un ejército nacional financiado y bien armado eran prácticamente nulas. Y algo que la investigación de Mates deja súper claro es cómo funcionaba este pequeño equipo, porque a veces la historia mezcla todo. Fidel Castro era, sin duda, el cerebro político y el estratega general. Él tejía las alianzas, armaba la narrativa y movía las piezas grandes del tablero. Pero el Che Guevara era el genio táctico sobre el terreno, el ejecutor implacable. Él sistematizó la guerrilla y logró victorias que le rompieron la espalda al ejército de Batista, como aquel famoso descarrilamiento del tren blindado en la batalla de Santa Clara. Llegamos al cuarto movimiento, aciertos y costos sociales. Antes de evaluar los resultados del nuevo gobierno, el rigor periodístico nos exige hablar del costo humano, que fue altísimo. Más de 5,000 muertos documentados tan solo en los combates de la guerrilla. Y eso se suma a las miles de víctimas, entre asesinados y desaparecidos, que ya arrastraba la dictadura de Batista.
El 1 de enero de 1959, el tablero político estaba innegablemente empapado en sangre. Y a ver, si ponemos las cartas sobre la mesa, el balance del nuevo orden es sumamente complejo. Por un lado, vemos aciertos sociales extraordinarios y rapidísimos. Barrieron casi por completo el analfabetismo en el 61, armaron un sistema de salud universal de aplauso internacional y repartieron tierras. Pero el costo fue severo. Hubo una represión sistemática, fusilamientos express sin juicios justos, cárceles para los que pensaban distinto y una economía tan centralizada que rapidísimo provocó una escasez brutal y una dependencia total de afuera. Finalmente, cerramos con el punto 5, el colapso sistémico actual. Hoy en día, toda esa ineficiencia acumulada, sumada por supuesto al durísimo embargo estadounidense, nos tiene frente a lo que Mattes describe como un colapso sistémico que supera incluso al terrible periodo especial de los 90. Y los datos proyectados hacia 2026 nos muestran una auténtica tormenta perfecta, una red eléctrica tan vieja que genera apagones de 20 horas al día, no hay combustible para moverse, la inflación pulveriza el dinero y no hay medicinas. Y lo más trágico, una sangría demográfica brutal. Más del 10% de toda la población ha huido en los últimos años buscando simplemente cómo sobrevivir. Entonces, si somos completamente objetivos, la conclusión es ineludible. Sí, la revolución convirtió a la isla en un símbolo casi mítico de resistencia contra Estados Unidos en plena Guerra Fría, pero al mismo tiempo dejó un país estancado, con edificios cayéndose a pedazos y estantes vacíos. Para la gente normal, la de a pie, lejísimos de los grandes discursos sobre batallas épicas, la vida diaria se ha vuelto una coreografía desesperada y agotadora solo para conseguir lo más básico. Y justo como cierra Jacques Matisse en su editorial, la interpretación, como siempre, queda en el observador. Los datos crudos ya los vimos. Ahora nos toca a nosotros analizarlos sin propaganda de por medio. La pregunta que queda flotando es brutal. ¿Podemos llamar realmente exitosa a una jugada maestra que conquista el poder de forma impecable, pero que al final, década tras década, termina sumiendo a su propia gente en la más profunda precariedad? La historia está a plena vista. La cosa es si queremos prestar atención.